Buenas tardes a todos. Estamos una vez más en este ciclo de conversaciones de Vamos a Sumar junto al territorio digital y también al litoral de Corrientes. Vamos a Sumar, iniciativa fundada por Techo y por Familia Vercomat, y que ahora junto a la Fundación Más Voces estamos organizando esta campaña de donaciones para nuestros grandes sumadores del NEA. Y como parte de este ciclo de conversaciones donde difundimos la campaña, estamos invitando a diferentes personas que forman parte del ecosistema de Vamos a Sumar, personas que fueron parte de los eventos, que fueron elegidos como grandes sumadores, personas que fueron oradores o oradoras en los eventos, y en este caso invitamos a Patricia Liliana, o Liliana Patricia Ocampo. Liliana Patricia es la directora de la asociación civil Un Sueño para Misiones, pero que me enteré que ya está por dejar de ser un sueño para misiones porque está empezando a ser un proyecto nacional, así que de eso, entre otras cosas, vamos a hablar. Pero bueno, antes de seguir hablando yo, quiero presentarte, Patricia. Yo te voy a decir Patricia porque te conozco como Patricia. No, Pato me podés decir porque la Ahí va, gente que quiere, la gente que uno tiene un afecto te dice Pato, y me conocen muchos por Pato, así que ahí va. Patricia Pato está bien. Genial. Bueno, hola Claro. Pato, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien, acá en un día medio nublado, medio lluvioso, pero bueno, trabajando desde temprano, así que bueno, y agradecida también por este espacio que nos están dando para poder difundir lo que hacemos, que es muy importante, más en esta fecha y en este mes, que es muy importante para nosotros. Buenísimo. Bueno, Pato, un poco como te decía antes de que empecemos esta conversación, eh, parte de lo que estamos haciendo desde Vamos a Sumar ahora es entender un poco distintas realidades con distintas lentes de lo que está pasando en este momento y en esta coyuntura, y especialmente para los espacios de trabajo, de intervención que tienen las distintas personas que invitamos. Y en tu caso, nos parecía muy importante entender en este momento de pandemia y de crisis sanitaria qué está pasando en el mundo del trabajo infantil, que es en el cual vos tenés digamos, mucha información y mucha intervención. Así que primero esta pregunta abierta para empezar a ponernos en contexto. La verdad que, como bien decís, o sea, estamos en un momento bastante complicado por esta pandemia, ¿no? Económicamente hablando, sanitariamente primero, pero económicamente es como que se profundizó, y lo que vemos es que esta situación económica también lleva a que en los próximos meses el trabajo infantil va a crecer. ¿Por qué? Nos damos cuenta ahora cuando viajamos al interior, nosotros estuvimos también apoyando desde nuestro lugar como asociación, hicimos barbijos para los trabajadores de la yerba mate. Bueno, nos trasladamos a diferentes localidades a entregarles, y nos dábamos cuenta cuando nos comenzamos a charlar con ellos de la situación que están tan endeble, ¿no? O sea, ya venimos hace muchos años pidiendo que se trabaje el tema del trabajo infantil, del trabajo forzoso, también de estos trabajadores, y hoy nos encontramos como que dimos varios pasos para atrás, ¿no? Por esta situación que está viviendo en nuestro país y el mundo, si se quiere. Entonces, nos encontramos que hay que ser más solidarios que nunca, porque hay una realidad y una situación que afecta a muchas familias en este país, y no por ahí en este caso solo a los trabajadores de la cosecha de la yerba mate y a sus familias completas, sino que a otros trabajadores hoy que todo el tiempo escuchás, o uno mismo tiene muchos conocidos, y que están en una situación lamentable, que bueno, que nosotros entendemos que tenemos que actuar. Nosotros desde nuestro lugar como asociación, por eso te digo, creemos que al COVID-19 y al trabajo infantil lo vencemos juntos. Por eso hablamos de la solidaridad y de acciones concretas para salir de esto, ¿no? Pero preocupante es la situación, es preocupante porque estuvimos recorriendo estos días y nos contaban de toda la precarización que ya existía y que se profundiza por esta situación también. Claro, ustedes cuando
digo, hemos conversado en otros momentos, pero me parece importante repetirlo. Cuando ustedes trabajan sobre la problemática de trabajo infantil, obviamente es una problemática sistémica, digamos. Entra por distintas variables y todas esas variables empiezan a jugar juntas y como resultado tenemos un montón de chicos trabajando. Claro. Vamos un pasito más atrás como para entender cómo se arma ese tejido y desde ahí cómo se puede empezar a intervenir, como vos decís, juntos, ¿no? Claro. A ver, en esta situación, que por ahí es lo que nosotros llevamos adelante, que es sobre el trabajo infantil en la yerba mate, vos tenés una situación de desigualdad del trabajador en sí, o sea, el papá, como cobra por destajo y no le pagan por ahí los valores asignados, es un trabajador que, a ver, ese trabajo que realiza le garantiza la pobreza. Entonces, ante una situación estructural de pobreza, ese padre que no cobra los salarios que tendría que percibir, bueno, lo que ves es que se tiene que llevar a la familia junto. Entonces, hay una situación específica de pobreza, de desigualdad y de derechos que se ven vulnerados. Ese es el primer paso. Entonces, para que haya trabajo infantil, obviamente se tienen que dar varios factores. Nosotros entendemos y lo que vemos en esta realidad del tarifero es que está ligado directamente con la pobreza. O sea, él está en una situación tan vulnerable que se ve obligado a llevar a su mujer a que ayude en la cosecha de la yerba mate y por ende va toda la familia. Y ahí comienza el niño obviamente jugando primero, es parte de todo el ambiente de la cosecha y bueno, después llega una edad que comienza a trabajar porque forma parte de la economía familiar, ¿no? Ajá. Entonces, ese es el primer piso. Hablamos de pobreza, cuando hablamos de pobreza hablamos de derechos vulnerados, o sea, hablamos de desigualdades, porque vos no podés entender cómo en el porcentaje o en la rueda de lo que es la yerba mate, el 1,3% de un paquete, si tenés que ejemplificar, vaya a los trabajadores. Entonces ahí vos notás que hay una desigualdad ya cuando se reparte esa torta, le decimos torta por ahí, pero todo es plata, y ahí se genera la desigualdad. Así que tiene que ver con eso, con derechos, si tendría que dar una definición, son derechos vulnerados, derechos humanos que no se cumplen y derechos vulnerados de los trabajadores, que hoy lamentablemente hay que velar por eso, ¿no? Y nosotros trabajamos para que los que le corresponde velar por los derechos lo hagan. Y me parece que por ahí hay que ir. Súper interesante. Nosotros desde Vamos a Sumar, el proyecto está alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU Sí. y cuenta con el apoyo de ONU desde hace un año y medio ya. Y me parece súper interesante lo que decís, porque todos los, digamos, cuando nosotros empezamos a trabajar con los 17 ODS, poniéndolos más en evidencia en el proyecto, empezás a ver que están todos relacionados, o muchos están relacionados entre sí, y es un poco lo que vos decís, digamos. Tenés la desigualdad, y tenés el problema de género, y tenés el problema de educación, y tenés el problema de salud, y el problema de acceso a distintos derechos que empiezan a complejizarse. Cuando comenzás a vulnerar un derecho, empezás a vulnerar todo, porque cuando vos ves que primero es no tener acceso a un trabajo digno, que es lo que nos garantiza, o sea, nos tendrían que garantizar, ya empiezas a mirar, el chico trabaja, acompaña, la mamá también va a Yerbal, hay un tema de salud. Yo estuve estos días en la ciudad de Montecarlo entregando barbijos, y ¿sabes lo que me contaba Pablo? Me decían que hay muchos trabajadores que ya llegan a una edad pasando los 45 años y se lastiman la columna, ¿no? Entonces, cuando se lastiman la columna, obviamente no pueden cargar los raídos, que son los raídos de la yerba, ¿no? Que ponen en la espalda, que pueden pesar hasta 100 kilos. Entonces dice que se corre la voz entre los contratistas y ya no lo quieren llevar a trabajar. Y ese tarifero no puede hacer otra cosa. Entonces, había ahí gente que me decía que, bueno, hoy está sin trabajar, porque se corren, no los quieren levantar, ellos dicen, no nos levantan, porque como pasa el camión a buscarlos, los deja ahí, o sea, no los quieren llevar a trabajar. Entonces, tenés todos los derechos vulnerados, o sea, ¿viste cuando decís, qué injusticia? Eso es una locura, es una injusticia. A mí me da la sensación... El médico y no puede ir al médico porque no tiene una obra social, y porque está en negro, nadie aportó por él. Entonces, bueno, esto se trata de derechos. Esto se trata de derechos. Me da la impresión de que con tu trabajo vas tirando un hilito, y cuando ese hilito lo empezás a deshacer, empiezan a saltar una cantidad de temas que...
Sí, me decían también, para que tengas en cuenta, o sea, lo que me decían es que los chicos en esa zona de Monte Carlos, cuando eran adolescentes, o sea, cuando son adolescentes, su primer trabajo es ir a la tarifa. Es grave. Que como oportunidad el primer trabajo de un adolescente, de hecho el trabajo adolescente no puede existir en la tarifa, o sea, el trabajo protegido no existe para la cosecha de la yerba mata, es uno de los únicos lugares donde el adolescente no puede trabajar porque no está protegido por las condiciones que se da, pero igual van. Pero digo, es grave que el chico, su primer trabajo sea la tarifa en la zona de Monte Carlo. Ujú. Hay que revisar esas cuestiones, ¿no? Entonces me parece que es más grande cuando empezás a interactuar y escuchar, porque es un grupo, la verdad, que está ahí en Monte Carlo que trabaja mucho, y por ahí saben que cuando vos tenés números, podés, o sea, estadísticas, podés Claro, crear políticas públicas, pero la hacen desde su lugar para saber cómo se mueve el ambiente o cómo están los números, en qué situación están los trabajadores. Lo que pasa es que es el Estado el que tiene que agarrar esos datos y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando con los adolescentes en esa zona? ¿Por qué su exacto. primer trabajo es la tarifa cuando no la pueden realizar porque es trabajo peligroso? ¿Qué está pasando con las mujeres? Que dice que registradas figuraban 17 mujeres y cuando fueron a hacer el relevamiento hay 55 mujeres trabajando en esa zona, en una localidad. Ajá. Entonces, viste, cuando vos ves, te hablan del transporte, que el transporte es un camión viejo, todas esas cuestiones que te repito, son derechos vulnerados que lamentablemente no se cumplen los derechos y las personas están como están. Entonces, me parece que son momentos también de aprendizaje para nosotros como sociedad, porque se está saliendo a la luz un montón de cosas que a veces las sabemos y otras no, pero que tenemos que, ya que nos genera más empatía, un poco más de sensibilidad a esta situación, bueno, enfocarnos y llevarlas realmente a los lugares donde son necesarios, ¿no? Totalmente, totalmente. Vos sabés que una de las cosas que pensaba cuando, con todo esto que vos me estás contando y estás diciendo, tiene que ver con cómo se instala culturalmente esta situación, ¿no? Porque por un lado entendemos que hay toda una cantidad de derechos vulnerados y desigualdades, pero por otro lado hay un montón de personas que ya se acostumbraron a esta situación y pareciera que es lo que está bien, ¿no? Y qué es lo que hay que hacer. Entonces, me preguntaba cómo, suponiendo que tenemos la posibilidad desde el Estado y desde las Sí. empresas de pagar salarios más altos y de que toda esta situación se acomode un poco mejor, ¿cómo Ujú. te imaginás que culturalmente se deconstruye esta situación? A ver, vos sabés que nosotros en estos años pasamos todos los procesos. ¿Por qué te lo digo? Porque yo culturalmente soy parte de esta sociedad, o sea, para mí esta situación de los trabajadores era normal hasta el 2010. Ujú. Yo soy parte de esta sociedad, o sea, yo soy misionera, soy hogareña, y yo la vivía como natural porque yo me crié en un barrio de tareferos donde mis vecinos lo hacían y llevaban a sus hijos, yo los veía irse en el camión y volver a los 15 días, y jugábamos de nuevo, entonces yo fui creciendo con eso, que para mí era natural, entonces soy parte de esta cultura. Cuando nosotros comenzamos esta campaña nos encontramos mucho con el choque de decir, no, el chico tiene que trabajar porque es el esfuerzo, viste, toda esta relación. Hoy me doy cuenta, con todos estos años, que en Misiones está tomando otro rumbo con respecto a esto, y lo vemos desde amigos que obviamente son activistas y nos apoyan en esta situación, la difusión de los medios que le dan la importancia que le dan a esto, los mismos funcionarios que asumen y nos convocan para reunirnos. A ver, el 1 de mayo, cuando abre la Cámara de Diputados el gobernador su primera sesión, dice que una de las políticas principales de su gobierno es trabajo infantil cero. Ujú. Listo. O sea, ya cuando la política lo agarra, ahora hay que laburar, obviamente, ¿no? Porque lo Ujú. dicen, pero después hay que hacerlo. Pero ese es un gran paso, porque si no, no reconocen, no, hacen, no lo pueden hacer. Entonces, cuando lo reconocen, ya lo podemos cambiar. Fui a ver a estos días, estuve en un programa de radio donde hablábamos de esto, de lo cultural, ¿no? Y yo antes cuando iba, me acuerdo, recibía muchas críticas. ¿Pero qué querés, Patricia? ¿Que los chicos se droguen? No, mejor que vayan a trabajar. Nos tomamos muchos años, yo le decía siempre a la gente que me parecía que a veces somos muy facilistas en este sentido, de decir, cuando hablamos de hijos ajenos los mandamos a trabajar y decimos un montón de cosas. Cuando hablamos de nuestros hijos, no, que tengamos esta Ujú. capacidad podernos, ponernos en el lugar del otro, Pablo, y decir, bueno, este chico tiene que tener la misma posibilidad que tiene mi hijo que hoy está en la facultad.
Y por ahí empezamos a cambiar. Y me di cuenta, esta vez que fui a Oberá, que el recibimiento fue otro. Pero no Ajá. porque el recibimiento hacia nosotros, los mensajes de la gente eran otros. El mensaje del periodista, que ahora es un funcionario también y usa el barbijo todo el día, eso no pasaba hace unos años. En la mayor zona productora de la yerba mate, nadie quería quedar mal con los empresarios de la yerba. Y hoy hay un reconocimiento a esta situación y hay una mentalidad diferente. Entonces me parece que culturalmente es un paso, no sé si ganado, pero creo que es un gran paso el que dimos en estos años. Bueno, ahí tenés mucho que ver, obviamente, en todo ese Mucha trabajo. gente, mucha gente, mucha gente, porque no te olvides que nosotros llevamos peticiones en change.org de más de, no sé, 150.000 personas que han firmado, tenemos grupos de activistas, personas que acompañan a la asociación hace muchos, famosos que incidieron también, hemos presentado proyectos de ley a nivel nacional, entonces creo que yo, por ahí uno puede ser la que habla o ser la voz de todo esto, pero la verdad es que hay mucho trabajo detrás, muchas horas de personas que han dejado horas de su vida para poder llevar esto adelante, así que es un logro de todos los que creemos que podemos ser la generación que erradique el trabajo infantil en Argentina. Entonces me parece que es un logro de mucha gente. Fantástico. Patricia, el otro lado del mostrador ahora, nosotros consumidores, yo en Buenos Aires, por Sí. ejemplo, ¿no? Pero hablo de consumidores de yerba en general. ¿Qué responsabilidad nos toca a nosotros en todo esto? A ver, me encanta eso, me encanta. ¿Sabes por qué? Yo tengo un concepto, para mí, a ver, nosotros tenemos un concepto de que es, primero hablo de la empresa en sí, ¿no? Ujú. Eh, y voy a decir una palabra medio fuerte, pero creo que a veces nos trata de idiotas. Ajá. ¿Por qué te digo esto, Pablo? Eh, Porque nos cuentan las maravillas que tiene vos ves las publicidades y, no sé, te enamorás de un paquete, en este caso lo de la yerba, pero hablo de todos los productos que puedan salir del campo argentino porque nosotros proponemos eso en el proyecto de ley, ¿no? Ujú. Cuando vamos a la góndola, Pablo, si vos te parás frente a la góndola y tenés que elegir, en este caso, una yerba, lo que vas a ver es información más personal, ¿no? Más para vos como Exacto. consumidor, ¿no? Entonces me parece que jugamos un rol muy importante porque nosotros lo que planteamos es cuando vayamos a góndola, cuando ese paquete de hierba tenga un certificado que diga que no tiene trabajo infantil ni trabajo forzoso, vamos a estar viendo a las familias que están detrás, a los trabajadores. Entonces, ya no va a ser una información para nosotros individualmente, sino que va a ser una información que si compro esa hierba, voy a estar dándole un voto de Ajá. confianza a la empresa y ese voto de confianza que le doy a la empresa va a ayudar a los trabajadores que están detrás. Entonces, me parece que nuestro rol como consumidores es muy importante. Nosotros tenemos que saber qué cosas consumimos. ¿Sabes por qué? Porque detrás de lo que consumimos hay personas que hoy, que está lloviendo acá en la provincia, no tienen un techo digno. Porque hoy que hace frío hay chicos que no tienen abrigos. Ujú. Porque hoy no tienen para garantizarse la comida diaria porque llueve y no pudieron ir a cosechar sus padres. Entonces, no es solo un paquete de hierba, es la historia de una familia que nosotros como consumidores podemos cambiar. Y podemos cambiar exigiéndole a las empresas que realmente no nos traten como idiotas, o sea, que Ujú. sepamos nosotros lo que consumimos. Y somos nosotros. La verdad que o lo van a hacer porque corresponde, o lo van a hacer porque nosotros como consumidores, ellos quieren vender. Total. Lamentablemente es Ujú. así, quieren las Ujú. ganancias económicas y lo demuestran todo el tiempo. Me parece que también es un tiempo donde nos podemos unir todos, las empresas, los organismos que corresponden, acá en la provincia el Instituto Nacional de la Yerba Mate hemos tenido una reunión, Ujú. el gobierno y los consumidores. Podemos llegar a un momento, y me parece que es este el momento, Ujú. donde nos podemos juntar y decir, bueno, ¿cómo avanzamos con esta situación? Para que realmente el consumidor cuando se pare en la góndola te elija a vos empresa y te dé el voto de Claro. confianza, pero vos cuidaste a la gente que está detrás y nosotros podemos cambiar esa historia. Me Totalmente. parece algo muy importante y creo que lo podemos hacer, Pablo, porque si dejamos solo en manos de las empresas y los gobiernos las cosas importantes se ve que no Ujú. funcionan, porque de hecho hace muchos años se consume mate
y hace muchos años los trabajadores de la yerba están en la misma situación. Ujú. Y este proyecto del sello de Sí, calidad, digamos, de la yerba libre de trabajo infantil, o no recuerdo exacto cómo es sí, libre la de trabajo frase, infantil. libre de trabajo infantil, ¿en qué instancia está? Mira, Porque esto justamente entiendo que que en un momento estuvo cerca de salir y bueno, que ahí vos estás venimos trabajando. trabajando hace mucho, la hemos modificado el año pasado, se ha presentado de nuevo, la trabajamos con el actual, en ese momento era el diputado Daniel Arroyo, que ahora es ministro de Desarrollo. Se Ujú. hicieron unas modificaciones y la volvimos a presentar en septiembre. Ahora justamente mañana tengo reuniones con diputados nacionales para ver cómo podemos avanzar en las comisiones. Estamos esperando que se traten las comisiones que corresponden para que, bueno, no pierda estado parlamentario y comience a funcionar. Hablando con los diputados, pero Ujú. del otro lado está el consumidor, que es el que nos tiene que apoyar para que la política lo trate. Lamentablemente, a ver, pareciera que los chicos, como no votan, viste, es como que Claro. no interesa. Nosotros siempre le pedimos a la política que se exprese con respecto a este tema porque no se expresan con respecto al trabajo infantil. Y lamentablemente hay mucho trabajo infantil en este país y le pedimos eso. Por eso mañana, cuando tenga reuniones para poder ir avanzando, bueno, le vamos a pedir eso, ¿no? Que comiencen a tratar este proyecto y le pedimos a la gente que nos apoye en ellos para que realmente vean a los políticos que esto les preocupa, ¿no? Y la forma de acompañar el proyecto es a través de la petición de Change o hay Nosotros tenemos, otras vías? sí, lo que le pedimos a la gente es que se sume a la página del Sueño para Misiones, ¿sí? Que es www.suenoparamisiones.org, que entra ahí está explicitado dónde se pueden sumar a los grupos de WhatsApp, ahí explicamos bien las formas, ¿no? Que pueden Ujú. contribuir con Sueño para Misiones para poder hacer libres a estos chicos de trabajo infantil, ¿no? Y bueno, ahí también está la petición, pero hay hoy hay varios formatos que nosotros estamos armando también en camino al 12 de junio, que es el Día contra el Trabajo Infantil a nivel mundial, entonces Ujú. le pedimos que se sumen a nuestra página. Bien. Patricia, ¿hay algo positivo que rescates de esta época de pandemia? Más allá de todas las cosas terribles que ya fuimos conversando y que contabas, digamos, ¿hay algo positivo que ves que está pasando en esta época que quizás nosotros no sabemos? Sí, sí, yo creo que, a ver, siempre hay cosas positivas, ¿no? Hay que nombrar las cosas que por ahí son dolorosas porque son las partes, es lo que existe, es lo que sucede. Nos encantaría decir todo lo bueno, las cosas buenas, pero bueno, hay cosas que hay que contarles y que son malas. Pero sí, hay muchas cosas positivas. Nosotros en estos meses de pandemia, la verdad que se nos acercó mucha gente, Pablo, mucha gente a colaborar con la organización, ayudarnos en los procesos, a poder hacer, a ver, estos barbijos que van directamente a los trabajadores de la cosecha de la yerba mate, o sea, hicimos más ¿Me de vas a 2.000. guardar uno? ¿Me vas a guardar Sí, uno? te lo mando, te lo mando, te lo mando. Perfecto. Nunca sé muy bien dónde estás, pero te lo mando. Me encanta. Pero te lo voy a mandar, sí, sí, te lo voy a mandar. Pero, a ver, estos son gestos de solidaridad. Nos decían eso, nosotros fuimos a Oberá y a Monte Carlo y nos decían, que se quedaron contentos y nos decían agradecer a la gente que hizo posible esto, porque nadie se acercó en este tiempo a traernos nada, ¿no? Y reclamaban ellos que no tenían las condiciones, no le daban las condiciones para poder trabajar con respecto al barbijo y al alcohol en gel. Entonces rescato la solidaridad de mucha gente, pero concreta, concreta, Ujú. concreta, se comunican, estamos hablando, estamos llevando adelante este proyecto ahora para el 12 de junio, y la verdad que eso nos pone re contentos porque lo que demuestra el misionero, en este sentido el argentino, y hasta gente internacional que se acerca a nosotros, es que hay situaciones que le duele a la gente y que quiere ser parte del cambio de esa situación. Ujú. Entonces, me parece muy importante poder lograr eso en esta época, donde estamos todos un poco sensibles, porque son muchos meses de estar encerrados, y que haya gente que hoy está al frente de la batalla, como estos trabajadores de la yerba, con sus familias, y nosotros podamos ser un aporte, y bueno, nos tiene que dejar contentos de que estamos haciendo el bien para mucha gente, y bueno, podemos Ujú. acompañarlos y cuidarlos. Cuidarlos sobre todas las cosas porque es un momento Ujú. de cuidar al otro, y con esto
los estamos cuidando. Siempre es inspirador escucharte. Quizás no te das cuenta, pero siempre es inspirador escucharte. Una última pregunta que se me vino a colación, pero porque estuvimos hablando bastante sobre temas de crisis climática y ecológica, y vos estás muy en contacto con territorio y con plantaciones que no tienen nada de agroecológico en muchos casos. ¿Qué pasa con el tema de la tierra, crisis climática y todo este ámbito de empresas que trabajan, digamos, que se abusan del trabajo infantil? Seguro que debe haber alguna relación, pero Claro, yo me creo gustaría que que nos hay la cuentes. totalmente relación. O sea, esto del COVID y todo esto, a ver, nos llama a la reflexión de toda esta situación. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos los seres humanos para llegar a esta situación? Esto que pasó tiene que ver con todo, o sea, con el cuidado que nosotros le damos a las cosas. Estos días cuando estaba viajando al interior me decían, Patricia, siguen ocupando agrotóxicos para fumigar algunos herbales, los trabajadores se enferman, sus familias se enferman por manipular esos agrotóxicos, o sea, todas esas cuestiones que la verdad que preocupa y mucho, Pablo, porque estamos en épocas donde todas, o sea, eso no tendría que pasar más porque sabemos lo que perjudica a la salud y ¿no es cierto?, al trabajador en este caso, pero sí, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Y me parece que ahí tenemos que reflexionar más nosotros como seres humanos en qué estamos haciendo con nuestra madre naturaleza. No está todo separado, vos dijiste al principio, cuando yo empiezo a hablar de trabajo infantil, empiezo a hablar de varias cosas que van unidas. Bueno, cuando hablamos de esto, hablamos de lo que está pasando, de nuestro medio ambiente, de todas las situaciones que también tiene que ver. O sea, entonces me parece que nos invita a la reflexión de todo. Nosotros cuando, mira, a mí me gusta por ahí, no es que reflexiono tanto, porque a veces uno parece que sí, parece que sí. No, pareciera que capaz como uno ya lo incorporó tanto y ve algo y ve más allá, no sé, nos pasa esa situación, pero sí, a veces me agarraban crisis estando encerrada. Las primeras épocas, porque yo ando saltando todo el día y estaba así como angustiada, ¿viste? Yo decía, y no saber qué va a pasar, y me decían, no salgas, cuidado, te vas a contagiar, no sé, y empezaba a ver afuera, porque por suerte vivo en una ciudad grande, Posada grande, y el silencio me apasionó durante mucho tiempo, los pajaritos que volvieron me apasionaron, son todo parte nuestra, o sea, somos parte de todo, y eso había vuelto, ahora volvió todo el ruido, y todo. Yo esos días salía a la calle, y digo, ay, cómo me molesta ese ruido, claro, era normal hasta marzo anterior, y ahora ya es como que nos habíamos acostumbrado a eso que tendría que ser parte nuestra todo el tiempo, el cuidado hacia el otro, cuando transitamos en la calle. O sea, hay un montón de cosas que lamentablemente algunas cosas vuelven sin darnos cuenta. Pero me parece que esa es parte también de una reflexión nuestra bueno, a ver, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Cómo podemos salir juntos de esto? Y creo que cada uno de nosotros colaborando un poquito lo puede hacer. Para eso tenemos que querer. Parece que tiene que ser parte de eso. Sí, pero la gente lo quiere. La gente quiere hacer las cosas bien. Yo confío en la gente y tengo mucha fe en la gente que quiere hacer las cosas bien, así que siempre los invito a que saquemos lo mejor de nosotros, porque obviamente está también lo otro, que a veces nos pone en otro lugar, pero que hagamos lo mejor y que saquemos lo mejor de nosotros para poder, bueno, ser contribución, que más que nunca tenemos que ser contribución como sociedad. Nadie se salva solo, y eso lo digo hace muchos años cuando me di cuenta que por más que nos encerremos detrás de muros, no nos vamos a salvar solos. Nos tenemos que acompañar para poder salir como sociedad, así que bueno, creo que esa es la mayor grandeza que podemos tener. Gracias, Patricia. Siempre un placer hablar contigo. Bueno, para quienes nos están mirando, esto forma parte del ciclo que organizamos desde Vamos a Sumar junto con el Territorio Digital. Esta iniciativa que fundamos junto a Techo, a Familia Bercomati, que ahora junto a la Fundación Más Voces estamos organizando estas campañas de donaciones para nuestros grandes sumadores del NEA argentino. Hoy conversamos con
Patricia Liliana Ocampo, o Liliana Patricia, todavía no entendí, Liliana Patricia. Liliana Patricia Ocampo. Liliana Patricia Ocampo, que es la directora de la Asociación Civil Un Sueño para Misiones, que va a ser un sueño para Argentina, no solo para Misiones, en breve, con un trabajo increíble que ella viene haciendo hace muchos años para concientizarnos y erradicar el trabajo infantil en nuestro país. Así que, Patricia, Liliana, Patricia, mil gracias por este ratito de conversación. No, por favor, a ustedes y pedirles que nos acompañen el 12 de junio, que es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, desde los lugares donde estén, desde las redes sociales, acompañando y expresándose con respecto a este tema, que un granito de arena que ponga cada uno de nosotros puede hacer que esta realidad cambie y que la gente que tome las decisiones realmente ponga el foco y las cambie. Así que gracias a ustedes por el espacio. Gracias a vos.